sé si quiere que lo vaya diciendo de a una o se las digo todas juntas, son 3. Se las Bueno, voy diciendo de a una, sí. porque si no te vas a marear. Primero tiene que ver con Cortés Conde, que estuvimos viendo en la clase, creo yo no lo llegué a anotar, me parece, por eso. Me acuerdo que lo nombramos, lo de la teoría del bien primario exportable o exportador. Quería ver bien a qué hacía énfasis porque lo tengo anotado medio y no lo llegué a entender. Si puedes Bueno, hacer una síntesis sobre eso. sí. Bueno, respondo entonces, voy respondiendo de a una. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, la teoría del bien primario exportador es una teoría que intenta explicar el, el desarrollo industrial de Canadá. Le surgió ahí, ahora les digo exactamente la autora. Y digamos la toma Cortés Conde para compararlo con la situación nuestra. Claro, la toma para, espérenme que acá hay más gente que está esperando entrar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La toma Cortés Conde para explicar el crecimiento económico argentino hasta en la etapa de la economía primaria exportadora. ¿Sí? ¿Pero está en Canadá o en nuestro país, dijo? No, fue creada en Canadá. La toma Cortés Conde, porque como una teoría aplicable al caso argentino, por la similitud estructural entre Canadá y Argentina. Es una, ahora les digo, porque yo tengo acá está en el cuerpo de mi tesis doctoral, que está colgada, el capítulo 4 de mi tesis está colgado en la página. Lo que yo expliqué la clase pasada sobre las controversias está en el cuarto capítulo de mi tesis doctoral, que yo lo colgué en la... Espérenme, lo colgué en el aula virtual. Esperen que le doy, admito 2 personas más, porque tengo que cortar a cada rato hasta que entren todos. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Es una teoría básicamente lo que sostiene es que resulta innecesaria la política industrial para generar eslabonamientos hacia adelante respecto de la producción de bienes primarios. Cuando existe una ventaja natural, competitiva natural, no una ventaja, no, perdón, no competitiva, comparativa, ventaja de costos, en un recurso natural, como pasa en estas economías como las nuestras, como Canadá, como Nueva Zelanda, como Australia, como Estados Unidos, lo que dice la teoría del bien primario exportador es que no es necesario. En realidad se traduce, la traducción más habitual es bien primario exportable, más que exportador, digamos. Y la verdad es que es un concepto, es una teoría que lo que plantea es que naturalmente la existencia de una ventaja natural, espérenme que vuelvo al aula. Hay más gente por entrar. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estábamos hablando de la teoría del bien primario exportable. Ahora voy a abrir, porque quiero decirles bien el nombre de la autora que la planteó, digamos, en relación con la cual Cortés Conde se inspira para pensarla para el caso argentino. Pero lo que básicamente plantea esta teoría es que cuando existe un sector o varios sectores primarios con ventajas comparativas, en términos de Ricardo, ¿no? Ventajas comparativas, es decir, la producción más barata
que sostiene una especialización. ¿Cómo? Me sale un cartel raro, no sé. Que sostiene una especialización en bienes primarios a nivel internacional, es el desarrollo de las cadenas de valor asociadas a esa actividad exportable, va a dar lugar a una industrialización sin necesidad de proteccionismo. Es una teoría liberal respecto de el carácter innecesario de la política industrial en el caso de aquellos países que tienen ventajas en bienes primarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿de qué manera se va a producir teóricamente? Se va a producir porque la demanda de bienes industriales que intrínsecamente va a fomentar el desarrollo agrario, por ejemplo, sola va a ser un incentivo a la inversión en bienes industriales. ¿Me siguen? Digamos, vamos a dar un ejemplo en el caso argentino. En la industria de maquinaria agrícola sería un ejemplo de eficacia de la teoría del bien primario exportable. La Argentina no tuvo no tuvo de modo sostenido una política industrial durante muchísimos años, y yo diría que casi nunca, porque siempre estuvo sujeta a movimientos erráticos en los niveles de protección efectiva de los sectores, etc. Sin embargo, por ejemplo, tiene una industria importante de maquinaria agrícola. ¿Por qué tiene una industria importante de maquinaria agrícola? Porque porque se trata de un sector íntimamente ligado al agro que tiene una demanda permanente y estable en la medida en que el país tiene una especialización consolidada en ese sector. Por lo tanto, el desarrollo de la industria de maquinaria agrícola se puede leer en clave de la teoría del bien primario exportable. ¿Qué postula? Que los eslabonamientos hacia adelante del sector primario hacia el sector secundario son automáticos y que se basan en la ampliación y en la profundización de la acumulación de capital en el sector primario. A medida que el sector primario profundiza la especialización en ese país donde tiene ventajas, eso promueve el desarrollo de las industrias conexas al sector primario. ¿Me siguen? Y que no es necesario. Entonces, en esto es con esa explicación la escuela del Di Tella, no solamente Cortés Conde, sino también estos autores que voy a escribir acá. Yo voy a presentar una planillita, una pantalla, ¿cómo se llama? Una pizarra. Así voy escribiendo algunas cosas, que es el pizarrón aquí. Esto también es compartido por un texto clásico de la economía argentina, que no lo estamos viendo acá, pero lo pueden, acá hay otra persona que quiere entrar, que lo pueden... Espérenme, porque me pregunta 80 cosas. No sé por qué cada vez está más complicado el Meet. ¿Qué permiso para esto? ¿Qué permiso para aquello? Bueno. Bueno, a ver si abre, sí. Este es un libro que les recomiendo. ¿Ven la pantalla? A mí me pide acceso para entrar, como solicitar acceso. Pero yo... pero le di acceso a todos, a ver. Acá está el libro, el nombre del libro. Espera, ahora me fijo cómo hago para compartirle. Les di compartir, ¿no? Ahí yo te envié una Dice solicitud de acceso. restringido, le voy a poner a cualquier persona con enlace. Ahí está, hecho. A ver ahora.
¿Ahí? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bueno, este es el nombre del libro, o un libro de la Escuela del Ditela, que hicieron Pablo Gerchunov y Lucas Liach. Pablo Gerchunov, economista, Lucas Liach, el hijo de Juan José Liach, el viceministro de Economía de Cavallo, el ministro de Educación de la Rúa, que es historiador. Lucas Liach fue director del Banco Central durante el periodo de Cavallo y Pablo Gerchunov fue el viceministro de Economía de Machinea. Ambos vinculados al radicalismo, igual que el sector de Cortés Conde, pero el radicalismo más antiperonista, no el radicalismo de la UCRI, como era el caso de Ferrer. Ellos tienen un libro sobre economía argentina que han ido sacando, que han sacado varias ediciones sobre ese libro, en realidad, que se denomina así, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Y aquí recogen varias hipótesis de la explicación que proporciona Roberto Cortés Conde acerca del desarrollo económico argentino en la primera etapa de la economía, me refiero al 1880-1930, utilizando la teoría del bien primario exportable. Así que anótense este texto porque también es un texto clásico, que está bueno, es súper erudito. La verdad que Pablo Gerchunov es un economista muy reconocido. Yo no comparto personalmente varias de sus hipótesis, pero es una persona reconocida y obviamente el libro tiene muchísimo trabajo y quizás uno no comparte ciertas hipótesis, pero comparte otras y vale un montón la pena leerlo porque además tiene muchos datos, mucho análisis, etc. ¿Está bien? Karina, una consulta. Sí. ¿Puede ser que en ese libro sea en el que habla del empate hegemónico, Pablo Gerchunov? Sí. El concepto de empate hegemónico es un concepto que en realidad... Él refiere más a la época del posperonismo, digamos. Entiendo. El concepto de empate hegemónico es un concepto de O'Donnell, ¿sí? Con el que O'Donnell trata de explicar el periodo que va desde el 55 al 76. La proscripción del peronismo, por un lado, pero también, es decir, el poder de veto sobre el peronismo que van a tener los sectores tradicionales, pero a la vez la imposibilidad de consolidar, de derrotarlo, ¿no? Y cómo en esta pugna por la hegemonía se produce, él tiene la hipótesis, y yo diría principalmente, me parece que la aplica, bueno, después la aplica el Estado burocrático autoritario. Es decir, el Estado burocrático autoritario que va a tener lugar a partir de Onganía, ¿no? Y con que desemboca en la dictadura del 76, es donde el Estado va ganando crecientes niveles de burocratización autoritaria, y la revolución, la autodenominada Revolución Argentina de Onganía es la expresión máxima de eso, porque se suprime la Constitución directamente, se suprimen las elecciones, se suprime la vida política del país. Él dice que el Estado burocrático autoritario es producto del empate hegemónico. Viene a intentar desempatar lo que no es posible desempatar por vía de las elecciones. Primero se proscribe el peronismo intentando cooptar de alguna manera, hacer un entrismo, la estrategia del entrismo al peronismo para intentar cooptarlo, como pasa con el gobierno de Frondizi. Después va a pasar, se va a optar, como eso no tiene éxito, se van a optar por alternativas cada vez más autoritarias, la represión, etc. Bueno, hasta el momento en el cual se termina optando por la desaparición de los líderes y los activistas a partir del año 76. Pero el concepto de empate hegemónico se aplica especialmente a la segunda fase de la ICI. ¿Está bien? Y es un concepto de O'Donnell, que es un politólogo muy importante de esta época, de los años 70, 80, junto con Juan Carlos Portantiero. No sé si lo ubican O'Donnell. Lo han leído, no sé. O'Donnell tiene un libro muy famoso que es El Estado burocrático autoritario. O'Donnell es el hermano de Pacho O'Donnell y creo que es el padre de María O'Donnell. Guillermo se llama.
Guillermo O'Donnell y el tío es Pacho. Es el padre de la periodista. ¿La ubican a la periodista, María? Sí, sí. Sí, ese Santi recuerdo que lo leímos en Sociopolítica. Claro, De O'Donnell. claro, porque es un texto muy politológico, más que nada politológico, gramsciano. Igual, tanto O'Donnell como en aquel momento Juan Carlos Portantiero se utilizan el marco teórico gramsciano para, ¿cómo se llama? Para describir la situación, intentar interpretar la situación de pugna entre fracciones de clase que impiden conformar un bloque en el poder estable durante el periodo 55-76. ¿Sí? Hasta que de alguna manera uno podría decir, bueno, el golpe militar del 76 vino a romper el empate hegemónico sobre la base del terrorismo de Estado. ¿Mm? Pero es una hipótesis la del empate hegemónico. ¿Se entiende? Es una hipótesis para explicar la dinámica política de ese periodo. Bueno, volvamos al modelo agroexportador. ¿Se entendió qué significa la teoría del bien primario exportable? Sí. Sí, profe, Camila, gracias. ¿sí? Bueno, de alguna manera hay algo más importante que quiero decir sobre eso, que es que con la teoría del bien primario exportable, toda esta escuela de Cortés Conde, Gerchunov, Liach, Lucio Reca, explican, Villanueva también, Javier Villanueva, que es un economista también de este grupo que hizo un primer trabajo sobre desmitificando el hecho de que la industrialización en la Argentina empieza en los 30, mostrando que la industrialización en la Argentina empieza en los 20. Efectivamente, en los 20 hay un desarrollo importante de la industria argentina, especialmente de industrias basadas en el agregado de valor a los bienes primarios. Por ejemplo, la textil, Argentina producía algodón, se desarrolla alpargatas, ¿sí? Grandes empresas, esto va a estar en el libro de Basualdo muy detallado. La pregunta es, ¿es posible, hay evidencia de que se da la teoría del bien primario exportable en la Argentina para explicar esta industrialización incipiente en los años 20, a pesar de que ningún gobierno radical, porque desde los 16 en adelante gobiernan los radicales, instrumentó una política industrial basada en el proteccionismo o en la promoción de la industria? Claro, claro, claro. Yo diría que sí, que hay algún grado de confirmación de la hipótesis, porque de hecho esas industrias, Bungibón mismo, Torkins, las industrias de los grupos económicos, y hoy lo vamos a ver con el texto de Andrea Liuch y de Norma Lanciotti, es muy incipiente el desarrollo industrial argentino, es anterior a los 30, no es que solo... Pero no es que solo a partir de los 30 de la crisis se produce la ICI, sino que la industrialización anterior ya existía y de la mano de la demanda de un montón de bienes manufacturados que tenía el desarrollo exportador de bienes primarios hacia el exterior. Pero ¿qué particularidad tenían esas industrias? Vamos a verlo con Basualdo. Básicamente eran industrias que no exportaban, no estaban orientadas fundamentalmente al mercado externo, sino a abastecer el mercado interno en general. Y a su vez, no tenían un impacto importante en la disminución del coeficiente de importaciones del país. El país tenía un coeficiente de exportaciones, yo ya lo dije, que en la época de auge, del ciclo de auge de Gran Bretaña y de expansión, llegaba al 25-27% del PIB. Y las importaciones también eran equivalentes. La capacidad de importar estaba determinada por la capacidad de exportar del país. Y era muy importante la dependencia de las de las importaciones que tenía tanto la producción en general como la producción industrial en particular. Sin que a través de la teoría del bien primario exportable se produjesen incentivos
para profundizar la industrialización hacia las ramas más complejas y dinámicas, como por ejemplo los bienes de capital, como por ejemplo los insumos de uso difundido, las industrias básicas, acero, hierro, todo lo que es más complejo, más intensivo en tecnología y en capital, no se desarrolló. Lo que se desarrolló a través de los automatismos, estos de los eslabonamientos automáticos de la teoría de la Staple Theory, fue fundamentalmente bienes finales de poca complejidad. ¿Está bien? Esta es la crítica que hacen los defensores de la ICI a la industrialización de los 20. No dicen que no existía. Por ejemplo, Basolo no dice, no, la industria no existió hasta los 30. No dice eso, porque eso está en los censos ya económicos, en las estadísticas ya se nota que hay industria. Es industria liviana fundamentalmente, si bien hay algo de metalurgia también, pero no hay incentivos a completar los casilleros de la matriz de insumo-producto hacia atrás. Me refiero a lo que son los sectores más complejos de desarrollar porque son intensivos en tecnología y en capital, y en conocimiento. Todo lo que requiere un sistema nacional de innovación. Todo lo que requiere ya apoyo estatal, servicios tecnológicos, digamos, mayor complejidad tecnológica, todo eso no se desarrolla, o se desarrolla muy poquito. Lo que dicen estos autores es que se desarrolla poquito porque el proteccionismo del Estado en los 30 interrumpió el proceso, que si no se hubiera desarrollado. ¿Me siguen? En cambio, tanto el golpe de Estado del 30 como la crisis mundial, según que involucró el auge de las prácticas proteccionistas a nivel mundial, limitaron el avance de la eficacia la eficacia de la Staple Theory para promover una industrialización más profunda. Es una teoría que defiende la industrialización, pero atada a las ventajas comparativas naturales y sin intervención del Estado. ¿Me siguen? A ese perfil de industrialización, que no está orientado ni a la protección del mercado interno, ni a muchas otras herramientas de construcción de capitanes de la industria, entre comillas, la palabra capitanes, o de grandes grupos económicos locales que sean, o campeones nacionales, como le decían los asiáticos, a las grandes empresas que promovían desde el Estado, es contrario a todo este tipo de estrategias, esta teoría, y lo que postula es un tipo de exportación basada en la explotación de las ventajas naturales, hasta donde los incentivos en materia de precios den. De ninguna manera fomentar lo que ellos llaman una industria artificial. ¿Me siguen? Esto está relacionado, y vuelvo a la pantallita esta que quiero, a ver si puedo volver a la pizarra. No puedo. No. A ver. No sé cómo volver a la pizarra. Acá la encontré. Vuelvo a la pizarra un segundito. Esto está atado, esta idea este perfil, está atado a lo que también a la idea y a la concepción de lo que vamos a ver después como el Plan Pinedo, que en realidad es una obra del grupo Pinedo Prebisch en la década del 30, que van a ser los economistas que los gobiernos conservadores generan la primera política hacia la ICI. Particularmente el cerebro acá es Raúl Prebisch. Pero que comparten esta idea de que el tipo de industria, la pregunta acerca
tipo de industrialización o de industria habría que fomentar en la Argentina? ¿Una orientada a la exportación? Ay, perdonen. Integrado, acá, integrado es regionalmente. Siempre Ferrer piensa en la integración latinoamericana y abierto, relativamente abierto, propuestas. Acá vamos a encontrar que todas estas, acá aparece la idea del peronismo, acá aparece la idea del conservadurismo y un sector del radicalismo. ¿Sí? Este es el radicalismo, yo diría, el radicalismo de los años, a ver, está mal decirlo así, vamos a poner acá conservadurismo, y acá podemos poner a Cortés Conde, a Prebisch, que sigue el pensamiento de Prebisch, a Krieger Bacena. Gente que está de acuerdo con cierto grado de proteccionismo para preservar las divisas y utilizarlas razonablemente después de la crisis del 30, pero que no está en absoluto de acuerdo ni con un modelo mercado internista ni con un modelo integrado y abierto con el resto de América Latina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá lo que se propone es la integración regional es contraria al multilateralismo y acá el exportacionismo es multilateral. ¿Se entiende lo que digo? ¿O hablo en medio raro? Son palabras nuevas. No les veo la cara porque tengo abierto el pizarrón y no les veo la cara. ¿Hasta acá se entendió esto o no? Sí, sí. Sí, se entiende. No sé si hay alguien que quiere... No, están todos acá. Ah, sí, admitir. Carlos Pacheco. Hola, Carlos, bienvenido. Bueno, entonces acá está en debate, acá a partir de los 20 empieza a aparecer, y es la gran cuestión, porque hay un texto, a ver, hay un autor que es insoslayable aquí, que es Alejandro Bunge, ¿qué va a decir Alejandro Bunge? Va a decir que el modelo agroexportador, llamado el modelo agroexportador por Ferrer, pero la economía primario exportadora, esta fase de la economía, estaba agotada en cuanto se ocuparon la totalidad de las tierras y que la acumulación de capital tenía que avanzar hacia la industrialización, pero que a principios del siglo XX, después de 30 años de desarrollo, porque a partir de 1860 empieza a expandirse la exportación primero de lana y después de carnes y cereales. Entonces, para 1909, 1910, ya hacía desde 50, 60, 70, 80, 90 y 10, hacía 40 años que la economía primero exportadora estaba en vigencia y que se había consolidado. Entonces la pregunta era, ¿por qué para 1900 y pico, 1910, todavía no aparecían elementos que nos permitiesen hablar de desarrollo industrial? ¿Por qué tan tardíamente, en los años 20, recién aparece el desarrollo industrial? ¿No? Y esta es una pregunta que se hace la historia económica a la que le da muchísima importancia. A ver si... acá hay una pregunta que me hace Santiago. Sí, sí, es el ingeniero Bunge de la familia Bunge-Bon, era Alejandro Bunge, el que creó la revista de Economía Argentina.
que fue el maestro de Raúl Prebisch en la Facultad de Ciencias Económicas, y que fue también el primer, el primer referente económico que calculó el producto y el ingreso en la Argentina. Absolutamente. Era ingeniero, se había ido a estudiar economía a Alemania, era de la familia Bungiborn y fue un economista destacado. Bueno, no sé si el ingeniero Bunge, porque hay que ver si es el mismo nombre, no sé si también trabajó en algún momento en los ferrocarriles, puede ser porque hizo muchas cosas y vivió mucho tiempo también. Puede ser que haya participado en eso, pero los Bunge eran una familia muy numerosa y muchos hermanos varones se destacaron en distintos campos, así que sí, puede ser. No, igual son dos familias distintas. O sea, el ingeniero Bunge es de los ferrocarriles, con D. Bunge y Born es otra cosa, y Alejandro Bunge es de la familia Bunge y Born. Son dos familias distintas. ¿Es con D? Sí, ¿Qué cosa es con D? El ingeniero Bunge de los ferrocarriles, con D. Después, después Alejandro Bunge y Bunge y Born es otra cosa. No, porque acá Santiago pregunta por Bunge de los ferrocarriles, alguien que tiene el mismo apellido. Yo no sé, la verdad, eso. No, es okay. Bunge, ingeniero Bunge, que es de los ferrocarriles. Sí. Pero no, es con D. ¿Sí? Son dos familias distintas, sí. Exacto. No, es otra familia, sí. No, claro. Yo por eso digo, no lo sé, no, por ahí sí, no lo sabía, pero la familia Bungiborn, Alejandro Bunge pertenecía a la familia Bungiborn y fue un referente muy importante y el primero en plantear que había un problema porque no se estaban dando a la misma, a 40 años ya de existencia de la economía primero exportadora en el país, la industrialización brillaba por su ausencia. Y que esto estaba planteando un límite muy importante al crecimiento económico. Bunge bregaba por las políticas proteccionistas ya en el 1906, que fue como un adelantado a su época, ¿no? Sin embargo, toda esta escuela del Ditela va a defender que no es así, que después la industrialización ya en los 20 era muy importante, bla, bla, bla. Es decir, se dan cuenta que son énfasis totalmente diferentes. Todo esto lo tienen los debates de la época, porque acá hay un montón de debates. Está el debate sobre el proteccionismo y librecambismo de Vicente Fidel López a propósito de la crisis de 1890 británica, que produce todo un debate acá, en donde interviene también Carlos Pellegrini. Hay muchísimos debates que tienen que ver en este periodo entre los proteccionistas y los librecambistas. Nosotros no estamos entrando a todo eso porque tenemos que privilegiar ciertas dimensiones de análisis, pero para el que le interesa o la que le interesa, tienen todo el desarrollo ese en el libro de Rapoport, que yo lo recomendé. En el manual de Rapoport están todas las referencias, están los debates y está en la biblioteca de la universidad. ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta. Camila, ¿querés seguir? Sí, Karina. Con respecto a los ejes, como para comparar a Ferrer Rocher y Cortés Conde, nosotros en la clase vimos, por un lado, lo de la eficiencia en la producción agraria y la distribución del ingreso como ejes como para comparar las distintas... Y el crecimiento económico. Y el crecimiento económico, claro. Vimos tres cuestiones. Vimos si la tasa de crecimiento económico era tan importante, pero no miraba al nivel del PBI per cápita, que es clave, que era 1/3 del que tenían el resto de los países, especialmente, Estados Unidos, Canadá. Hay una brecha muy importante. En segundo lugar, el problema de la productividad. Ferrer decía que el latifundio había incidido negativamente sobre la productividad y la evidencia muestra que es falso, que no se visualiza un problema de productividad por hectárea en materia de cereales. Y por último, es decir que de esa manera
Cortés Conde logra defender la política del arrendamiento como de la parte del campo dedicada a la agricultura que realizaban las familias chacareras como un modelo exitoso. Y finalmente, la cuestión de la distribución del ingreso y el salario, en donde Cortés Conde dice que los salarios eran altos, Ferrer dice que los salarios eran bajos, pero cuando uno va a ver la evidencia de los últimos años, especialmente de Williamson, que publica la Universidad de Harvard, y eso está en el capítulo 4 de mi tesis, que lo tienen en la página para consultarlo, lo tienen en el aula virtual. Los salarios efectivamente en Argentina atraían a los inmigrantes porque eran relativamente altos por la escasez de fuerza de trabajo en los periodos de cosecha especialmente, pero la distribución del ingreso no solo no mejoraba a pesar de que los salarios aumentaban al 1% promedio anual durante todo ese largo periodo, sino que empeoraba la distribución del ingreso en términos relativos. Y además existían condiciones de vida para la clase trabajadora que explicitó muy bien Juan Viale Macé y luego historiadores como Ricardo Falcón y José Panettieri, que muestran que a pesar de que los salarios se incrementaban al 1% anual, no había una política de acceso a la vivienda, no había una política de acceso a la tierra, no había una política que de alguna manera de protección social. El Código del Trabajo se establece, pero no se reglamenta. No es que no se reglamenta, no se obliga a cumplir a los empresarios el Código de Trabajo. Entonces, continúa el avasallamiento y la superexplotación de la fuerza de trabajo. Todo eso empeoraba las condiciones salariales y de vida de la población trabajadora y además el peso creciente de la renta en relación con el salario agrandaba la brecha entre los dueños de la tierra y la población que no era propietaria. Con eso cerramos la controversia. Hay más cuestiones para ver, obviamente, pero yo trabajé esas, ¿no? Profe, y una consulta. Cortés Conde se mete con la distribución del ingreso porque, digamos, habla de los salarios, pero nunca menciona como Ferrer Rocher el tema de... yo lo dije esto cuando expliqué la clase. ¿Vos tuviste la clase pasada? Sí, eso no me había quedado claro. No, yo dije con claridad que Cortés Conde se cuida mucho, no es tonto, porque sabe que la distribución del ingreso da mal. No lo dice, nunca habla de la distribución del ingreso. Lo que dice es que los salarios eran altos, que la Argentina era un país conflictivo, que las ideologías obreras que los obreros eran muy combativos, los obreros inmigrantes, y que eso encarecía y frenaba el desarrollo de las industrias de los años 20. Que hay evidencia de que los salarios eran altos y que había muchos conflictos. De hecho, durante los gobiernos radicales, ustedes habrán visto, si ustedes miran los videos que yo les subí para trabajar con historia de un país sobre la clase trabajadora y los conflictos sociales, la Argentina va a tener numerosos conflictos, primero con el anarquismo y después, bueno, la gran huelga de los talleres Bacena, ¿no? La llamada la semana trágica. En Patagonia también, digamos, los fusilamientos de la Patagonia, de los peones rurales anarquistas, que en realidad fueron más de uno, la matanza la del Chaco, es decir, hay una cantidad enorme de conflictos y de represiones que continúan en los regímenes republicanos, no solamente se dan durante los conflictos y las represiones durante el periodo del fraude electoral, sino que van a continuar después de la ley de sufragio universal de Sáenz Peña. En ese sentido, yo les recomiendo ver, no sé si lo vieron algunos de los videos estos que tienen que ver con la historia de los conflictos, porque es muy importante esa dimensión. Los conflictos están indicando, y ahí lo dice Adamowski, en el texto de Adamowski lo describe, están indicando un nivel de insatisfacción muy importante por parte de las clases subalternas. Si tan altos eran los salarios y tan bien se vivía, no se explica cómo los sectores subalternos estaban tan disconformes, ¿no? Y se generaban estas huelgas masivas con tanta represión. Entonces, bueno, efectivamente, Cortés Conde tiende a negar el conflicto social, tiende a negar las necesidades insatisfechas,
y aplana todo con esta idea del pacto fiscal, en donde idealiza de una manera contractualista, yo diría completamente fuera de toda realidad material, la armonía generada por la Constitución alberdiana del 53, cosa que efectivamente no era de esa manera, tal como lo demuestra la historiografía obrera, ¿no? Vinculada a la clase obrera. Y también a la situación en el campo. El grito de Alcorta, los conflictos entre los chacareros y los terratenientes. Digo, la enorme cantidad de conflictos que caracterizan este periodo en materia de las clases subalternas. En el libro Historia de las clases populares, que ustedes tienen que leer para esta unidad, lo explica muy bien Adamowski. ¿Se entiende lo que digo? Entonces la idea es poder ligar un poco todo esto, ¿no? Porque es esta brecha, esta desigualdad y esta falta de bienestar lo que están explicando un nivel muy conflictivo, no solo de restricción política, sino de acceso a niveles de vida, a satisfactores básicos, que no son solo la alfabetización en la escuela o el acceso a un salario mejor que el que tenían en sus lugares de origen en la temporada de trabajo, sino la precariedad laboral, la estacionalidad de la demanda de trabajo, que era hoy sí, mañana no sé, que vivía siempre con el corazón en la boca, porque el empleo era estacionario y tenías que migrar de un campo al otro y de un lugar al otro. La gente se iba trasladando de cosecha en cosecha, no podía establecerse con su familia, no podía traer a su familia, especialmente en la primera fase, al país, ¿no? Por eso, digamos, surge el tango, que es un baile entre varones cuando surge. Porque no había mujeres, porque había mucha más población masculina que femenina. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno. Sí, se escucha. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿alguna otra pregunta más? ¿Se entendió esto, Camila? Sí, profe, muchas gracias. Karina, yo quería consultar por el tema de cómo explica cada autor el crecimiento, por lo que por lo menos puedo entender en el caso de Ferrer, hace más referencia a la inserción de la economía argentina internacionalmente, digamos, por medio de las exportaciones como impulso, pero Cortés Conde como que señala más la cuestión institucional, la estabilidad, las garantías de libertad y propiedad privada, y sigue haciendo énfasis en la estabilidad, después cuando habla de la convertibilidad. ¿Cómo lo tomamos a eso? Sí, aguárdenme un momentito, ya te respondo. A ver, en los dos casos hay un reconocimiento del papel hay un reconocimiento del papel que tiene la expansión del capital inglés en la región y el entronque de la economía argentina con la economía británica, con la cual tiene complementariedades muy importantes. No solo con la británica, en general con economías europeas. ¿Está? Ajá. Entonces, me parece que ahí en los dos casos hay un reconocimiento de que esa demanda internacional y el entronque y la inversión extranjera es la clave del crecimiento, pero también lo que se hace localmente. Y ahí la diferencia entre Cortés Conde, Ferrer y Rougier es que Cortés Conde enfatiza el carácter progresista, entre comillas, en términos del progreso capitalista de la élite terrateniente, porque puede asociarse con el capital extranjero, puede incorporar las innovaciones del rodeo, del alambrado, del arrendamiento, una cantidad de estatuto, a ver, lástima que no nos pudimos ver, yo les había preparado acá un montón de fuentes, miren, acá tengo la ley de vagos,
para que la vean. Les quería llevar un montón de material en fotografías históricas. Una lástima que no nos vimos. Yo lo voy a llevar igual, no se preocupen, pero no pudimos hacerlo de esta clase. Hay una cantidad importante en la organización del espacio rural, de la estancia y de todos los requerimientos que tenía esta economía primaria exportadora para expandirse. Sin lugar a dudas, yo creo que Ferrer y Brugger no niegan que la élite gobernante no tuvo capacidad de hacer eso. Tuvo capacidad, claramente, capacidad militar y capacidad operativa, de logística, porque digo, se trató de la construcción de un país, ¿no? De un orden que es la forma de aparición del poder, como dice Ansaldi, ¿no? De una dominación. Pero lo hicieron y les fue muy bien en eso. Desde el punto de vista de los parámetros del capitalismo en ese momento, era una construcción exitosa. Pero Cortés Conde hace más énfasis en esas capacidades y en los elementos de progreso que en los elementos de distributivos, de injusticia social, de falta de derrame, entre comillas. Al contrario, dice, sí derramaba, el salario crecía al 1% anual. La industria se empezó a generar. Eso es lo que pasaba en todos los lugares del mundo. Fue una construcción exitosa. En cambio, Ferrer, ¿qué dice? No era exitosa porque los inmigrantes no podían acceder a la tierra, porque no se pudo configurar una clase media en el campo que pudiese convertirse en una demanda para los bienes industriales y fomentar la industrialización, porque el nivel de vida de las mayorías no mejoraba de la manera que par y paso el progreso de la élite, sino que cada vez las diferencias eran más extremas, etcétera. Es decir, y yo creo que y ahí Cortés Conde pone la clave del éxito en lo que es la explicación institucionalista, la neoinstitucionalista, es decir, es un poco el discurso de Milei. ¿Qué es el RIGI? ¿Qué es la ley bases? Bueno, son un montón de garantías para que en el largo plazo los capitales se hundan en el país y se arriesguen a invertir en la Argentina. Son estas garantías de seguridad jurídica para los poderosos de que no se les va a cobrar impuestos, de que no se les va a poder poner límites a la libre disponibilidad de las divisas, ¿no? Todo lo que el RIGI está... ¿Qué es eso? El RIGI es un nuevo pacto fiscal con el poder económico. Entonces esto es lo que enfatiza como clave la explicación de Cortés Conde en el éxito, es la explicación liberal, neoliberal. Mientras Ferrer está diciendo lo contrario, dice los países que se desarrollan, que logran una industria, un mercado interno fuerte y amplio, la integración de su industria, el desarrollo de un sistema nacional de innovación, de bienes complejos, de industrias básicas, una fuerza de trabajo entrenada, buenos salarios, capacidades educativas, cognitivas de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, y bienestar para las mayorías, son países que tienen una política industrial, que cuidan su mercado interno, que protegen sus sectores de modo dinámico, que generan estrategias para ampliar el tamaño de mercado y que las industrias operen a nivel óptimo. Todo lo contrario a lo que se hizo durante estos gobiernos de la primera etapa de la Argentina. ¿Me siguen? Sí, sí. La clave es que para Cortés Conde el Estado es el obstáculo con su política, y eso dice a partir del 30, y para Ferrer el Estado es la solución. Ferrer cree que la política industrial es la clave y que el Estado debe cumplir un rol fundamental, como cumplió en todas las experiencias de industrialización de las potencias capitalistas. El Estado tuvo un papel fundamental en la promoción de la industrialización y de la distribución de los frutos del progreso, mientras los liberales desconfían profundamente y creen que el Estado es el principal obstáculo. ¿Qué es lo que está diciendo Milei hoy? Cuando dice las barbaridades que dice sobre el Estado. No quiero citar porque la verdad que me da un poco de impresión. ¿Se entiende? Lo que me da impresión es las metáforas que utiliza, que me parecen horrendas. Cuando dice que el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes, es un asco, un horror lo que dice, me parece asqueroso. Pero bueno, por eso no quiero citar esas metáforas que da tan ilustrativas el presidente que tenemos. Así que bueno, pero
básicamente el argumento es el mismo. ¿Me siguen lo que les digo? Se sigue, sí. Bueno. A ver, ¿por qué me interesa enfocar la economía agroexportadora, esta etapa del desarrollo en clave de este dilema? Porque, chicos, chicas, seguimos discutiendo lo mismo en este país. Y seguimos sin una industria desarrollada, integrada, moderna. Seguimos discutiendo lo mismo. Vamos a volver a seguir discutiendo a medida que avancemos, pero es la gran pregunta. ¿Qué pasa que este país tuvo y tiene un montón de capacidades, ha tenido muchísimas capacidades y no ha logrado salir del subdesarrollo? ¿No? Y hoy, más que nunca, tiene un enorme porcentaje, ya hace rato, pero tiene un enorme porcentaje de la población vergonzosamente bajo la línea de pobreza, ¿no? Un país súper rico en recursos naturales, con un montón de capacidades industriales, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Es la gran pregunta acerca del desarrollo económico de este país. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Hay una tercera persona que influye vamos a incluir en este debate, en la clase de hoy, que es otro expositor denominado Enrique Arceo, que va a escribir sobre este debate en una perspectiva quizás un poco diferente, pero que dialoga con ambas posiciones. Él tiene un libro sobre esto, que es su tesis doctoral, pero que es un libraco así de gordo, pero nosotros nos vamos a concentrar en este artículo de divulgación que él arma en relación con su tesis, que es un artículo del IADE de los años 90, que publica en la revista Realidad Económica, cuya directora es la chica que vino a nuestra actividad el otro día, Marisa Duarte, que no era en aquel momento que publicó la directora, pero bueno, ahora es ella. Y efectivamente lo que dice Enrique, vamos a ver, es, bueno, hay una caracterización que hace más vinculada a una mirada desde el pensamiento económico latinoamericano y particularmente del pensamiento dependentista, ¿no? Que es de alguna manera un tercer participante en este debate. ¿Me siguen? Sí, Karina. Entonces, más allá de esto, y que después quiero complementar y cerrar con el texto de Andrea Liuch y Norma Lanciotti, antes de entrar acá, quiero preguntarles cómo les fue con las actividades del aula virtual, porque ustedes tenían que intentar resumir lo que habían entendido con este debate entre Cortés Conde. Quiero saber si entendieron, porque viene el examen y me quiero quedar tranquila, porque no es lo mismo trabajar en el aula que trabajar acá. ¿Alguno o alguna pudo escribir resumidamente algo sobre eso? ¿O no pudieron todavía? Por mi parte, el de Cortés Conde lo llegué a hacer, pero el de Ferrer me quedó a la mitad. Bueno. Un texto un poco más largo. Traten de armarlo. Pueden fijarse en el capítulo 4 de mi tesis que está ahí en la bibliografía para apoyarse con los números o con los argumentos. Pero la idea es que puedan resumir a ver qué entendieron. Porque es importante a ver si entendieron bien. Porque yo cómo me doy cuenta si entendieron y ustedes cómo se dan cuenta. Tienen que poder reproducirlo, ¿sí? Aunque no esté, no lo puedan decir con números, no importa, que hayan comprendido lo esencial del mensaje, ¿sí? Eso es lo que a mí más me preocupa. Y después había otra actividad que tenían que hacer, que creo que era, ¿cuál era? Discúlpenme, pero yo tengo varias materias y estoy, ¿cuál era la otra actividad que yo les pedí que hicieran para hoy?
era, Profe, para hoy no era nomás leer los textos de Arceo y de... era leer, pero Canción. era también escribir brevemente. Ah, Yo lo puse en el aula virtual. Les mandé un mensaje desde el aula virtual. Claro, el último mensaje decía eso, que era la actividad de resumen de los dos, Ferrer y de Cortés Conde, y para hoy teníamos que leer Arceo y... Ah, era eso, tenían que leer. Sí. Bueno, traten de avanzar. Las actividades que yo les propongo están orientadas a que ustedes lleguen mejor preparados al examen. Así que traten de hacerlas. Traten. No les digo, ya sé que tienen muchas horas de trabajo. Espérenme que voy a buscar mi carpeta, no sé dónde la dejé. Acá. Que necesito unas notas. Aguárdenme. Bueno, ¿quién era Enrique Arceo? Enrique Arceo es un abogado, igual que Cortés Conde, que después se doctoró en economía en la Sorbonne, ¿sí? Y realizó su tesis doctoral sobre esta etapa de la economía. ¿Está bien? Vamos por partes. El artículo es de 1989 y se llama Argentina de la periferia próspera al subdesarrollo. Básicamente, Arceo trata de discutir con estas hipótesis de los liberales de que la Argentina se cayó del mundo en 1930 por sus políticas proteccionistas. Trata de discutirlas interviniendo en este debate que estamos tratando de caracterizar, cuyos contrincantes y posicionamientos tratamos de discutir. Otra idea con la cual discute Arceo como teórico de la dependencia es una idea que comparte con todos los teóricos de la dependencia. A ver, ¿vieron algo sobre los enfoques de la dependencia en la carrera? Creo que no. ¿Nada? Sí, en economía política vemos varias materias. ¿Pero en desarrollo no ven nada? ¿En desarrollo y subdesarrollo? Sí, leemos a Marini. Ah, bueno. Pero los de economía industrial no tienen esa materia, ¿o sí? ¿Qué materia es, perdón? ¿Cómo? ¿Qué materia es? Desarrollo y subdesarrollo. ¿Ello es una materia? Sí. No. Claro, ustedes no lo ven. Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito eso. Voy a hacer una presentación. A ver, salgo de acá. Quiero dejar de presentar. Aguárdenme un minutito que voy a presentar. Ah, la tengo que abrir antes, me parece, sí. La abro. No, porque no la tengo para esta materia, la presentación, pero si no vieron teoría de la dependencia o vieron, vamos a rememorar un poquito qué significa, porque... la gente de economía industrial vio algo de estructuralismo latinoamericano. Sí, vimos en la materia teoría de crecimiento y desarrollo económico, ahí vemos las dos, estructuralismo y vemos teoría de la dependencia también. No me acuerdo los autores ahora, pero lo vemos un leve... Pero la gente, que los de economía industrial también. Yo de economía industrial lo vi, en la materia teoría de crecimiento y desarrollo económico, que es exclusivo de economía industrial. Ah, bueno, entonces lo ven. Ok. Uh-huh. No, pues ya me preocupaba, digo, no ven. Se ve, digamos, como una sesión
digamos, dentro de todo lo que vemos, porque vemos distintas teorías del desarrollo. Ahora no, estoy buscando cuáles eran los autores, pero sí vemos como una introducción a la teoría de la dependencia. Bueno, déjenme, les presento una... A ver. Vamos a trabajar con esta presentación que es de un colega que nos la concedió para utilizarla en las clases, que es Mariano Tracy, que hizo esta presentación. Vamos a hacer así, que él trabaja desde esta perspectiva. A ver, voy a presentar, ustedes me dirán si se ve bien o no. A ver. Sí, se ve. A ver si puedo pantalla completa para verla mejor. ¿Ahí la ven bien? Me parece que tengo que... Igual se ve ahí. ¿Sí se ve? Bien, profe, igualmente. Sí, lo que me pasa es que no... No, yo no puedo presentar... ¿Dónde estará? Bueno, no sé. Teóricamente esto yo lo debería poder ampliar, pero no lo puedo... Profe, con el signo más de ahí. Sí, es que yo lo... ¿Con dónde? No. Hide. Lo que quiero es pantalla completa. No, nada, lo dejo así. ¿Ven bien grande así? Sí. Sí, se ve bien. Por esto yo lo doy en una maestría, pero acá lo que me interesa a mí es... No me deja bajar. No sé qué pasa, ¿no? Hay algo que está fallando. Aguárdenme medio segundo más. Qué cosa, che. Está... Bueno. Se ve que está... tengo algún problema con la... No, dejémoslo así, lo voy a tener que presentar así, no sé cómo bajarlo, digamos, ese es el problema, porque no está como presentación, está como diapositivas. Qué raro. Está como PDF, por eso. Sí, está... Y lo que está te como abre PDF. es... No, pero puede ser una presentación que esté como PDF, ¿eh? Quizás es porque... No sé. Bueno, no sé si la podré bajar, pero... Acá está, a ver si me deja... No sé si me deja bajarla. No, el tema es que no la puedo bajar. No puedo bajarla. No, es rarísimo. ¿Y si vas escribiendo el número en la página, digamos? No, es que hay un problema con que no lee... No me deja, porque no es una presentación, no sé, tiene algún formato que no me deja... Bueno, no importa. No me deja verla, no me deja pasar los... Eso es rarísimo, no me pasó nunca. Bueno, qué plomazo, che. A ver. Bueno, nada, lo voy a decir y total son algunos conceptos fundamentales. No quiero detenerme tanto en esto.
¿Por qué la teoría de la dependencia hoy? Y les muestro algunos cuadros nomás. Básicamente la teoría de la dependencia es una crítica al estructuralismo latinoamericano que surge en los años 70. Y es, de alguna manera, hija de la teoría del imperialismo marxista. Después de la muerte de Marx y Engels, después, de alguna manera entra en auge lo que se llama en el marxismo la teoría del imperialismo, de la mano de Kautsky, de Rosa Luxemburgo, de un montón de autores que tratan de problematizar Lenin, el funcionamiento del capitalismo en su etapa concentrada, ¿no? Que no es algo que los marxistas en su origen habían presenciado. Y ahí aparecen estas teorías de alguna manera que tratan de problematizar centro-periferia, la dinámica entre los países centrales y los países periféricos, que es una distinción que se va consolidando a medida que se desarrolla el capitalismo. ¿Por qué? Porque la teoría del desarrollo lo que dice básicamente es que todos los países pueden desarrollarse con iguales parámetros en un comienzo, que no hay, es decir, la teoría de desarrollo liberal, ¿no? Basada en las ventajas comparativas, que no hay una diferenciación entre centro y periferia, y que el desarrollo es posible en todos los países si se especializan en las ventajas naturales. Pero eso no ocurre. Lo que va ocurriendo es que Europa y Estados Unidos y ciertos países como Japón, Canadá, ciertos países de lo que hoy llamamos el norte global, presentan pautas de desarrollo típicas de los países centrales, y hay, de alguna manera, un progreso en materia de bienestar material en la vida de las mayorías, mientras, además de crecimiento económico, mientras en muchísimos y la mayor parte de los países de Asia, de América Latina y de África, eso no ocurre. Lo que ocurre es que hay crecimiento con grandes vaivenes, pero eso no se consolida y no permite ese crecimiento sostener una mejora en los indicadores de bienestar para las mayorías. En el mejor de los casos como la Argentina, que Arceo dice va a formar parte de la periferia próspera, es decir, la Argentina no es no es justamente un país en donde hay es el peor de los casos, no es un país africano en donde existen rasgos de la periferia más postergada. Es un país en donde existió, y más en este periodo se conformó, una clase media pujante, oportunidades para mucha gente, ascenso social, ¿sí? Posibilidades de movilidad social ascendente, y en ese sentido es un país que está como en una posición intermedia. De hecho, es un país de ingresos medios. Si uno mira el ingreso per cápita del país, ha sido siempre un país de ingresos medios. Pero no termina, y nunca ha llegado, y lo mismo pasa con todos los países de América Latina, incluido Brasil, incluido Chile, que no terminan de constituirse en países, entre comillas, desarrollados. Entonces, ya para los años 70, después de todas las experiencias de industrialización, la teoría de la dependencia va a plantear que en realidad el capitalismo no es como dicen los liberales ni como dicen los desarrollistas cepalinos, que generan que todos los países pueden desarrollarse a la vez, sino que el capitalismo es un sistema que combina desigualdades y que el desarrollo es desigual y combinado, que existe capitalismo central y que existe capitalismo periférico, y que el subdesarrollo es consecuencia del desarrollo y no es una experiencia anterior de una trayectoria más inmadura que va a conducir al desarrollo, que los países subdesarrollados no van a ser nunca desarrollados en el marco de la división del trabajo, porque esa división lo que hace es reproducir las desigualdades y ampliarlas. Digamos que la teoría de la dependencia básicamente postula eso en los 70,
y de alguna manera Enrique Arceo toma algunas hipótesis de la teoría de la dependencia. Hay distintas teorías de la dependencia, hay teorías marxistas, teorías que son, bueno, no marxistas como la de André Gunder Frank, marxistas como la de Rui Mauro Marini, otras más ligadas al pensamiento estructuralista, como la de Cardoso y Faleto, que también van a postular cierta teoría de la dependencia basada en la dependencia política, más con elementos weberianos. Cardoso, me refiero al Cardoso antes de que fuera presidente, Cardoso de Brasil, bueno, etc. Hacen énfasis en una cantidad de variables entre las cuales están entre las cuales critican el concepto de burguesía nacional progresista, que hay una burguesía nacional que se tiene que conformar como el actor que va a impulsar el desarrollo. ¿Por qué? Porque entienden que esa burguesía es dependiente del capital extranjero y no puede diferenciarse de él. Y que déjenme pensar que otras hipótesis, porque tengo un montón de hipótesis, pero cuáles son pertinentes aquí. Y que la dependencia tiene múltiples manifestaciones. No solamente se va a dar en la persistencia de la superexplotación de la fuerza de trabajo en los países periféricos, sino en el intercambio desigual a nivel internacional por el deterioro en los términos del intercambio, en el ciclo dependiente del capital, que nunca conforma un sistema nacional de innovación que permita a los países periféricos tener autonomía relativa respecto de los sistemas de innovación del centro, el carácter trunco de la industrialización en la periferia, siempre dependiente, siempre atrasada, siempre obsoleta, es una teoría muy pesimista. Hace una crítica entonces a que el capitalismo en la periferia va a segmentar el consumo entre una esfera de alto consumo y una esfera de bajo consumo, cada vez más extrema, y que entonces es una fantasía pensar que se puede emular o imitar la experiencia de los países centrales en materia de desarrollo. ¿Qué es la dependencia? Básicamente la dependencia se entendía como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada en los países centrales. La idea central es la existencia de una transferencia de excedente económico, o en términos marxistas de plusvalía, desde el sector periférico al sector nuclear, es decir, no solo de obreros a propietarios, sino de propietarios de las actividades productivas periféricas a propietarios de las actividades en el centro. Esta es una hipótesis fuerte de la teoría de la dependencia, que no habla solamente de contradicción capital-trabajo, sino también de contradicción nación-imperio. Y esto es clave. ¿Me siguen? Es que los países periféricos no se desarrollan porque están subordinados a relaciones capitalistas a nivel internacional. Imperialistas, no capitalistas. Es decir, de subordinación, que desfavorecen su desarrollo. Emprendidas por las grandes potencias que imponen sus condiciones. Condiciones que son geopolíticas, condiciones que son monopólicas en muchos casos, o oligopólicas en los mercados estratégicos, etc. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe, se entiende. Hay distintas definiciones de dependencia, también se jerarquiza la falta de capacidad para manipular elementos operativos de un sistema económico que de alguna manera responden a centros de decisión de los países centrales. El sistemático drenaje de excedente hacia los países centrales, a través del endeudamiento, por ejemplo, de la fuga de capitales.
la incapacidad de generar cambio tecnológico endógeno adecuado a la dotación relativa de factores, la fuerte extranjerización de las estructuras industriales y del stock de capital crítico, una estructura económica desequilibrada y dependiente del capital internacional y del sistema de poder mundial, que se manifiesta en crisis cíclicas de balance de pagos que llevan a crisis sociales internas periódicas. Todos estos son elementos que la teoría de la dependencia jerarquiza. Esto lo dice Oscar Brown, argentino, en los años 70, Teotonio dos Santos, también en los años 70, brasilero, Rui Mauro Marini, 73, economista brasileño, chileno, André Gunder Frank, El desarrollo del subdesarrollo, su gran obra, etc. Bueno, Vania Bambirra también es una referente que falleció hace poco, economista brasileña. Celso Furtado tiene una etapa dependentista también. En síntesis, las tesis dependentistas sostienen que las regiones periféricas resuelven las necesidades de acumulación de capital metropolitano en lo que es una relación funcional con los países centrales. Y que la inserción de la región en la división internacional del trabajo desde la etapa colonial y semicolonial va a ser determinante del curso de desarrollo ulterior. Mediante la oferta de materias primas y su abaratamiento, América Latina contribuye al abaratamiento de los medios de subsistencia en los países centrales, lo que les permite incrementar el plusvalor relativo, aumentando la cuota de ganancias y reduciendo el valor del capital constante. No sé si pudieron leer el texto de Arceau. Hola. Sí, profe. Sí. ¿Quién es Camila? Sí. Bueno, ¿y los demás no pudieron? ¿Y las demás? Hola, hija. Yo sí lo leí hace unas semanas. Bueno. Léanlo porque si no, le va a ser difícil seguir esto, porque ¿qué pasa? Arceau utiliza categorías marxistas en su... No solo, pero utiliza un enfoque híbrido, pero utiliza categorías marxistas también. Y para quienes no están muy familiarizados o no recuerdan el concepto de plusvalía relativa, plusvalía absoluta, subsunción de la fuerza de trabajo al capital, etcétera, etcétera, va a resultar de difícil lectura el texto. ¿Se entiende? Entonces, cualquier cosa me preguntan, porque yo doy por entendida la teoría marxista. No sé si recuerdan la diferencia entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa, por ejemplo. ¿Recuerdan? Sí, sí. Las demás, bueno, lo menciono muy rápido, la plusvalía absoluta es el aumento en el plusvalor, en la tasa de explotación, que proviene de una intensificación de la explotación, por ejemplo, del aumento en la duración de la jornada de trabajo, que desgasta la fuerza de trabajo. En cambio, el incremento en la tasa de ganancia derivado del plusvalor relativo tiene que ver con el abaratamiento de la canasta salarial. La reducción del tiempo de trabajo destinado a producir lo necesario para sostener la subsistencia de los proletarios y su descendencia, de les proletarios y su descendencia. ¿Está bien? Quiere decir que lo que ahí pasa es que aumenta la explotación, incluso puede caer la jornada de trabajo en tiempo, pero aumenta la tasa de explotación, entendida como la relación entre el trabajo remunerado, perdón, no remunerado en relación con el remunerado, esa es la tasa de explotación. ¿Cuántas horas no remuneradas en relación con las remuneradas a través del salario? ¿Por qué? Porque puede generarse una mejora en las condiciones de vida por el abaratamiento que el cambio tecnológico genera en
los consumos obreros. De esa manera, la explotación se vuelve muy invisible porque los asalariados aumentan su nivel de vida, tienen acceso a un auto, a una heladera, a vacaciones, a una infraestructura más compleja, capitalizan sus hogares, etc. Y eso no es incompatible con un aumento en la tasa de explotación. Y sin embargo, no aumenta la jornada de trabajo, la duración. En el capitalismo central, la característica que predomina es la plusvalía relativa como forma de explotación. Mientras lo que va a sostener Mauro Marini, de quien Arceo toma esta hipótesis, es que lo que predomina en las economías periféricas es la obtención de valor a través de la plusvalía absoluta, es decir, la superexplotación de la fuerza de trabajo. Mal remunerada, subremunerada, condiciones de trabajo que degradan a la fuerza de trabajo, escasa capacitación. ¿Se entiende lo que digo? Omaso. El tránsito del plusvalor absoluto al plusvalor relativo como forma predominante es típico de los países que logran pegar el salto al desarrollo industrial en la mirada de la teoría de la dependencia marxista. Mientras en los países periféricos no se produce ese tránsito. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de innovación endógeno que genera cambio tecnológico autónomamente y permite introducir mejoras en la productividad, aumento en la composición orgánica de capital, que es lo que a su vez permite abaratar los medios de producción destinados a satisfacer la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, las demás que están mudos, se fueron a dormir, se desmayaron, ¿qué les pasó? Se entiende, profe. ¿Sí? Bueno. Profe, yo tengo una consulta sobre el texto de Arceo, que lo vi varias veces a este concepto y no sé si es a lo que entiendo o no, que es el ciclo nacional del capital. ¿Se refiere a las distintas lógicas de acumulación o al perfil del modo de acumulación que tiene determinado país o es a otra cosa? Se refiere con ciclo nacional del capital. Ahora vamos. Espérenme que les quiero volver al Meet y poder... Ahí está. Voy por partes y ya vamos al ciclo. Es un concepto que él crea, no es un concepto que está en otros autores, el ciclo nacional del capital. Arceo va a partir de... Quiero explicar el corazón del texto, para ya cerrar esto y terminar con esta posición en el marco del debate, porque si no, no lo damos. Salvo que ustedes quieran y se ofrezca alguno o alguna a describir lo que dice Arceo, que lo hayan podido elaborar, así no monopolizo la palabra, que vendría muy bien. ¿Alguno o alguna quiere escribir lo que entendió? Profe, no lo voy a hacer bien porque no me sale. ¿Por qué pero te va a salir? Sí te va a salir. Sí, bueno, vos tenés que confiar en vos. Okay. Aparte, no importa si no... A ver, lo dirás como lo entendiste. Total, okay. Estás aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo, así que es así. Bien, básicamente lo que yo entendí, Arceo lo que hace casi siempre es parar tipo en oposición lo que sucede en ambas economías periféricas y centrales a nivel de fuerza laboral, a nivel de producción, a nivel de relaciones y fuerzas de producción, también cómo se va constituyendo, si se quiere, las sociedades o cómo se va gestando tipo una clase que impulsa y que toma la iniciativa en cuanto a industrializaciones y después cómo otra clase habla de las ausencias de las clases en los países periféricos donde no está esa propensión natural como para encarar proyectos de gran envergadura industriales, sino en vez de impulsar, sino que acompañan hasta sus circunstancias y limitaciones tecnológicas, culturales y de clase les permite.
También lo que hace, nada, es como entender un poco explicar un poco cómo se van gestando todas estas fuerzas, ¿sí? Y cómo se va como metiendo ahí, se quiere, en la historia como de cada, no de cada país, porque no aborda, creo que puntualmente ejemplos de países, pero sí las características que hace que una economía sea central y avanzada y otras economías acompañen o se mantengan al margen de las periferias. Nada, palabras más, palabras menos, o como que no, es lo que voy Que vos sacando. entendiste. Sí, claro, lo que yo entendí. Bien. Después, obviamente, haré otros condimentos que habla acerca de qué costo de producción puede llegar a tener una economía central, a qué costos tiene una economía en vía de desarrollo periférica, qué tipos de bienes demanda genera la central y qué tipo de bienes, y así tipo como siempre en contraposición, ir mencionando, nada, o sea, poniéndolos como es en dos veredas totalmente opuestas, una economía central, que son las que empujan, a una economía periférica, que son las que acompañan muy detrás todas estas innovaciones o cambios, que casi nunca lo llegan a completar, sino que a veces son meramente observadores de la realidad económica del mundo. Bien, Eso, muy bien. palabras más, palabras menos, lo que yo entendí. Está bien, Igual, muy bien. bastante Muy bien. tedioso, me gustó mucho más el texto de las otras, no sé si son chicas, Lanciotti, no sé si es una chica o un chico. Son Pero, dos mujeres. listo, Son dos historiadoras. Ok, me resultó Una mucho es de más La Plata y la otra es de Rosario. bien, mucho más ameno ese texto y nada, la manera en que abordan la... Sí, es que este texto es medio así engorroso de entender, porque Súper hermoso. sí. Bueno, nada, eso. Bien, muy bien. Yo voy a complementar algunas cosas de lo que vos dijiste, con relación con lo que vos dijiste. Que es que lo que cuestiona Arceo es que los países obviamente tienen iguales posibilidades de desarrollo, porque justamente adhiere al enfoque de la dependencia. Y lo que va a decir es que la formación periférica, hay dos tipos de formación periférica desde su perspectiva, lo que él llama la periferia subdesarrollada y la periferia próspera. La periferia próspera tiene mayor capacidad de adaptación a los cambios en la economía mundial y de inserción, mientras la periferia subdesarrollada queda muy marginada. Uno podría decir que hay ciertos países de América Latina que en el desarrollo capitalista mundial pasaron a ser periferia próspera y por ejemplo, muchos países africanos pasaron a ser periferia subdesarrollada, ¿no? Porque no pudieron insertarse de ninguna manera. Y eso va a tener que ver con qué? Con la fracción de la burguesía, dice Arceo, que va a entroncar la economía con el resto del mundo o asumir el papel hegemónico. Y también, ¿qué grado de complejidad le va a dar al ciclo doméstico o nacional del capital esa fracción de la burguesía? ¿Qué es el grado de complejidad? ¿Cuánto pueden retener del excedente económico generado para profundizar la agregación de valor en el territorio local y con los recursos que controlan? ¿Y cuánto no pueden? Es decir, lo más extremo de una economía en donde el ciclo nacional del capital es extremadamente simplificado y dependiente es una economía que es un enclave extractivista, que solo se extraen los recursos naturales y no hay ningún tipo de procesamiento, ningún tipo de eslabonamiento ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿Se entiende lo que está diciendo? El modo, la hipótesis que tiene Arceo sobre cuál ha sido el obstáculo al desarrollo en la periferia próspera como en la Argentina en este periodo, es que el modo de acumulación agroexportador limitó las posibilidades de adaptarse a la nueva situación mundial en los años 30.
limitó la posibilidad de profundizar el ciclo nacional del capital. ¿Y qué entiende por ciclo nacional del capital? Esto que estoy diciendo. La posibilidad de que el excedente agropecuario se retenga en gran medida de modo doméstico y alimente la industrialización y el desarrollo de cambio tecnológico endógeno, de modo tal de aumentar la productividad del agro, de la propia industria, y generar una diversificación de la estructura productiva. En cambio, la economía argentina quedó con una estructura productiva especializada, típica de los países con poco desarrollo, y dependiente entonces de la importación de muchísimos sectores industriales que requerimos en materia de importación. Eso significa el ciclo nacional del capital, en su definición, y es una categoría que él inventa, propone. ¿Qué más dice Arceo? Dice... Dice que una característica, además del predominio de la plusvalía relativa, otra característica de la industrialización en los países desarrollados es que el capital subsume, genera lo que Marx llama la subsunción de la fuerza de trabajo al capital, pero subsume todos los factores productivos, incluida la naturaleza. Industrializa la naturaleza, industrializa al obrero, lo convierte en parte de la maquinaria industrial, y que eso es típico del desarrollo capitalista en los países centrales, pero no en la periferia. Y esto es un rasgo del carácter periférico del desarrollo. No tiene lugar la subsunción del trabajo al capital, no tiene lugar el tránsito de la plusvalía absoluta a la relativa, no cierra el ciclo nacional de acumulación. Bueno. En síntesis, entiende que las relaciones capitalistas de producción se desarrollan en el capitalismo a través de una estructura jerárquica internacional, en campos definidos por los estados-nación dentro de un sistema mundo. Acá vemos la huella de Wallerstein y de la escuela de los anales brodeliana, Brodel, ¿no?, que ya hemos visto en sistemas económicos comparados, que plantea la importancia de pensar en clave de sistema mundo. Bueno, este es el núcleo del planteo del autor. ¿Qué más va a decir el autor? Dice, bueno, como consecuencia de que no se cierra el ciclo nacional del capital, la burguesía industrial local, la burguesía no solo industrial, agroindustrial en este caso, no puede construir un sistema industrial porque el capital porque no controla el desarrollo de las fuerzas productivas en su totalidad. En esto radica la relación de dependencia y de subordinación que tiene con el capital extranjero, y que Andrea Liuch y Norma Lanciotti van a documentar muy bien en su trabajo sobre la morfología del capital en el origen del desarrollo argentino, a través del estudio del papel que tuvieron los grandes grupos económicos siempre dependientes del capital extranjero, especialmente europeo. ¿Qué más plantea importante Arceo? Periferia no es equivalente a subdesarrollo para Arceo.
Por eso le llama a la Argentina de este periodo periferia próspera. Él no cree que esto sea subdesarrollo. En esta fase, ¿no? Hasta el 30. ¿Por qué? Porque ¿cómo define el subdesarrollo? Lo define a través de la existencia de un bajo ingreso per cápita. Argentina no tenía un bajo ingreso per cápita, tenía ingreso medio. Presencia de funciones de producción precapitalistas. La Argentina no tenía eso, digamos, tenía estructuras modernas de producción. Una inserción débil en el comercio internacional es un síntoma de subdesarrollo. La Argentina tenía una inserción importante en el comercio internacional en este periodo. Por eso dice Arceo, de alguna manera, tomando los aportes de Cortés Conde y compañía, la Argentina no era un país periférico estrictamente, subdesarrollado. Era parte de la periferia próspera. Era periférica, pero no era subdesarrollada. Igual que Uruguay, igual que Canadá, igual que Nueva Zelanda, igual que Australia. ¿Sí? Tenía condiciones climáticas equivalentes a Europa. No tenía una población indígena significativa en cantidad. Por eso impulsa las migraciones. Y efectivamente, no hay en la Argentina, dice Arceo, un problema de incapacidad de generación de excedente económico, sino de acumulación a nivel doméstico del excedente económico. El excedente no se controla y por eso sale de las fronteras. Es un problema distinto que el de las economías que no generan excedente económico. ¿Se entiende? Por último, Arceo sostiene que hay una preeminencia de la renta por sobre la ganancia industrial, por la debilidad del sistema industrial nacional, y además eso se complementa con formas de consumo parecidas a la de los países centrales. Bueno, esto se complejiza a partir de los años 30 por los cambios que se producen a nivel internacional y van a impulsar un estancamiento de la economía argentina, que ya no puede vincularse tan, entre comillas, tan centralmente como parte de la periferia próspera como en la primera fase de su desarrollo moderno. Este es un poco un resumen que yo quiero agregar a lo que dijo Melissa, ¿no? No sé si hay preguntas o algo, no sé, algo más sobre esto. Sí, Karina. Yo quería preguntar, cuando vos decís que el problema es la no acumulación de ese excedente porque se dilapida, digamos, se gasta por la industria débil. No se dilapida. Una parte se dilapida y otra parte se manda al exterior. La fuga de capitales en la Argentina fue siempre importante. Un porcentaje muy importante del excedente ya se fugaba en el modelo agroexportador, en la etapa agroexportadora, según incluso el propio Prebisch, que hablaba de gravar el consumo suntuario, porque una parte se dedicaba al consumo suntuario, otra parte se fugaba y no se reinvertía en densificar el ciclo del capital industrial. ¿Se entiende? No es solo un problema de despilfarro. Se iba fuera de la economía y no se cerraba el ciclo, no se invertía más en desarrollo tecnológico propio, en desarrollo industrial, no se reinvertía. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Bueno. Sí, no.
Bueno, yo haría un descansito, si no tienen problema, y después seguimos con el texto de Andrea Liuch y de Norma Lanciotti. ¿Les parece? Sí, Karina, genial. Bueno, hagamos 10 minutitos, ¿puede ser? Dale. Hoy, y así tratamos de terminar un rato antes. Yo estoy fundida y la verdad que estuve